Buen día, hermanos. Reciban un fraternal saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de parte de la Iglesia Berit. La meditación de este día está basada en el libro de Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 10, y se titula Dios es el que te llama. El libro de Jonás está entre los profetas menores. Es un relato histórico. Fue escrito aproximadamente entre el año 800 y 750 a.C. Aunque no hay una profecía registrada, en realidad es profético con respecto a la resurrección. El Señor Jesucristo mismo dijo en San Mateo capítulo 12, versículo 38 al 41, que así como Jonás fue una señal para los habitantes de la ciudad de Nínive, el Señor Jesús también sería una señal para su generación en la resurrección de los muertos. El profeta Jonás nos relata lo que sucedió cuando Dios lo llama para ir a predicar a la ciudad de Nínive. Cuando los asirios estaban en su apogeo, la ciudad de Nínive era su capital, cercana al actual Mosul en Irak. Los historiadores calculan que sus murallas habrán tenido unos 40 metros de alto por unos 12 metros de ancho. Situada en el lado oriental del río Tigris, se extendía a lo largo de 50 kilómetros, con una anchura media de 20 kilómetros. La ciudad de Nínive era grande, importante y muy populosa. Jonás era un profeta judío nacido en el siglo entre el 9 y 8, hijo de Amitai, procedente de Gat-Efer, pueblo cercano a Nazaret. Sirvió en el reino del norte. Fue un gran devoto del judaísmo y un defensor del pueblo de Israel. En Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, se le menciona que ejerció su ministerio durante el reinado de Jeroboam II. Regresando a nuestro pasaje, en los versículos 1 y 2 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le habló directamente a Jonás y le da un mandato. Le dice que haga dos cosas. La primera es ir a la ciudad de Nínive y la segunda, que debe pregonar contra ella, es decir, reprenderla por su pecado, llamarla al arrepentimiento. Nínive era la capital del imperio más dominante de aquel tiempo, una ciudad pagana plagada de todo tipo de placeres y libertinajes. Jonás tiene que ir y decirles: ustedes son malos y pecadores y Dios los va a castigar. Arrepiéntanse. Hermanos, este era un lugar intimidante, atemorizante. ¿Por qué quería Dios que Jonás fuera? Era debido a la gran iniquidad que había en esta ciudad. Ningún hombre puede esconder su pecado delante de Dios. Hermanos, Dios ve todas las cosas. Sin embargo, Dios le da una oportunidad a la ciudad de Nínive. Le pide a Jonás que vaya y les dé una advertencia directa, que el juicio que Dios tiene para ellos si no se arrepienten. En el versículo 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando el pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás dejó su ciudad natal en Gat-Efer, en el reino norte de Israel, y con este llamado y la comisión que había recibido de Dios, uno pensaría que se iba a dirigir directamente a la ciudad de Nínive. Pero para ir a Nínive desde Israel habría tenido que salir hacia el este. Y él hizo otra cosa. Descendió a la ciudad de Jope y compró un pasaje
en el primer barco que zarpó hacia Tarsis. Jonás intentaba alejarse lo más que pudiera de Nínive y del llamado de Dios de ir allí. Tarsis era una ciudad que había sido fundada por los fenicios en la costa sur de España y era un lugar alejado, remoto, hacia el lado oeste. Hermanos, si nosotros estuviéramos en la situación de Jonás, ¿qué haríamos? ¿Huir de la presencia de Dios? Porque Jonás no quería ir a Nínive y Jehová le había dicho que fuera y predicara. Podemos pensar algunas cosas sobre por qué Jonás no quería ir a Nínive. La primera es que tal vez la tarea se le hizo difícil, peligrosa, una locura, podía ser atacado, apedreado, si hacía lo que Dios le mandó. La segunda, que tal vez no quería que se salvaran los habitantes de Nínive. Había cierta base de odio. Asiria era una de las naciones más brutales del mundo antiguo. Predicar en la capital del pueblo gentil más peligroso y al que más odio se le podía tener, por causa del amplio poder militar que podía provocar la destrucción de una nación. En el libro de Nahum, capítulo 3, versos del 1 al 4, nos podemos dar una idea de cómo era este pueblo. Tercero, el profeta sabía que si llegaba a la ciudad de Nínive y daba su mensaje acerca del juicio de Dios y la gente se arrepentía y volvía a Dios, Dios no lo castigaría y se salvaría la ciudad. Por último, se podría pensar que en el Antiguo Testamento Dios nunca había enviado mensajeros o profetas como misioneros a otros países o pueblos gentiles. Por eso le sorprendió cuando Dios le dice: levántate y ve a Nínive. Hermanos, en el versículo 4 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad, que se pensó que se partiría la nave. El barco y los marineros estaban en un lugar peligroso. El mar estaba agitado, encrespado, había una gran tormenta. Y todo esto fue debido a que Jonás estaba a bordo de esa nave. No tenía nada malo con el patrón del barco o los marineros que estaban en su embarcación, pero Jonás no tenía por qué estar ahí. En los versículos 5 y 6 dice: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se les acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Hermanos, cuando el hombre está en problemas y solo confía en sus propias fuerzas, trata de hacer lo mejor que puede para arreglar el problema. Los marineros echaron al mar su cargamento. Como eso no fue suficiente, de manera instintiva recurrieron a sus dioses. Si no conocemos al Dios verdadero de la Biblia, pensaríamos que no hay una solución posible y caeríamos en la desesperación, como ocurría con estos marineros. ¿Y Jonás? Jonás estaba durmiendo. A pesar de lo que pasaba a su alrededor, del tumulto, el ruido, y el capitán sabía que su tripulación había clamado a sus dioses, pero no ocurría nada. Pero quizá el Dios de Jonás podía hacer algo para que se salvaran. En los versículos 7 y 8 dice: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Y entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal.
¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? ¿Qué fue lo que motivó a los marineros a pensar que la tormenta fue enviada debido a que uno de ellos había hecho un mal? ¿Una superstición? Tal vez. Y por eso es que les iba mal en esta travesía. Una vez que cayó la suerte sobre Jonás, los marineros querían saber lo más que pudieran de Jonás para poder descubrir el remedio y salvar sus vidas en esta terrible situación. En los versículos 9 y 10 dice: y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, el cual, pues él se los había declarado. Cuando le preguntaron: ¿qué oficio tienes?, él no contestó directamente esta pregunta, pero los marineros debieron haber estado aterrorizados. Jonás conocía al verdadero Dios cuando él está desobedeciendo esta orden de ir a Nínive. Reconoce su temor a Jehová, aunque fuera parcialmente verdad debido a que está huyendo. Los marineros le reprenden y le dicen: ¿por qué has hecho esto? Quizás en ese momento Jonás ya se había arrepentido de haber huido y debido a la tormenta, el mal que estaba causando a la embarcación y a los marineros. Al leer este relato, debemos pensar que a veces nosotros actuamos un poco como Jonás. Sabemos cuál es la voluntad de Dios a través de su palabra, pero a veces tratamos de alejarnos lo más posiblemente de Él. Tal vez nos encontramos a bordo de ese barco y estamos en la cubierta sonriendo, y a medida que se va perdiendo la costa nos decimos: parece que voy a tener un viaje tranquilo. O tal vez estemos durmiendo sin ver todos los problemas que hay a nuestro alrededor, y veamos a los incrédulos decirle y clamarle a sus dioses por su vida y su salud, mientras que los que conocemos al Dios verdadero estamos durmiendo. Hermanos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 14 al 16, el Señor Jesús nos dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos, Dios está con nosotros en todo momento. Él sabe lo que hacemos. Escuchemos su voz, llevemos buenos frutos, sabiendo que Él nos concede todo lo que pidamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta la próxima.